Dios les bendiga, hermanos. El Dios Todopoderoso nos bendiga a ustedes, les bendiga a ustedes, nos bendiga a nosotros. En este día que el Señor Dios nos ha dado la oportunidad de volver a compartir. El día de hoy vengo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, mi Señor, mi Dios, y quien merece toda la gloria y toda la alabanza, todo el poder y toda la honra por siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero compartirles realmente una palabra de parte del Señor y, y una palabra que me tocó mucho a mí, aleluya. Y gloria a Dios por esto. Vamos a compartir una palabra. Quisiera que fuera conmigo a la palabra del Señor hoy y que orara conmigo en el nombre de Jesús, que podamos edificarnos los unos a los otros en este tiempo tan difícil donde ya el Señor viene. Y lo que espera el Señor de ti y de mí, mi Señor y mi Dios, y sé que también temes al Señor y puedas escuchar esta palabra de parte de Dios. Vamos a la palabra del Señor en el capítulo 18 de Lucas, versículo 9 al 14. En el nombre del Señor, el Mesías. Aleluya. Y cuando estés ahí, si estás ahí, lees conmigo en el nombre de Jesús. Y, y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para que podamos aprender y que el Señor nos guíe hoy a toda verdad. Porque esta palabra que tenemos no es palabra nuestra, es palabra del Señor. Y aquel que da el mensaje es el mismo, aquel que da la palabra es el mismo que nos da el entendimiento, el mensaje, la sabiduría, la inteligencia, la comprensión, la prudencia para poder comprender y que el temor de Dios venga a nuestra vida y haya fruto de parte del Señor. Amén. Entonces la palabra en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 9 habla del Señor Jesús diciendo lo siguiente: a unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Poderoso Dios y Padre, que estás arriba en las alturas. Hoy rogamos que tu Espíritu, por favor, nos ayude hoy, Señor, nos haga entender y comprender, Señor. Que no sea mero hablar de mi parte, ni mero escuchar solamente de todos los que estamos conectados, Señor, y los que puedan escuchar este mensaje, Padre. Yo te pido, poderoso Jehová, que hoy me humilles delante de ti, Señor. Que tome usted el lugar, Padre. Que solo el lugar lo tome usted. Te ruego que la sangre de Jesús me cubra, me limpie, me purifique. Que tu Espíritu venga, mi Señor. Porque ¿qué somos nosotros sin tu Espíritu, Padre? Que cada palabra que sale de mi boca no sean mis palabras, sino sean tus palabras, mi Señor. Porque, oh Padre, ¿qué somos los hombres, Señor? Sino solamente polvo, Padre. Pero usted, Señor, usted permanece para siempre. Nosotros somos como la hierba, aleluya, del campo que crece y con el tiempo es cortada. Pero tu palabra, Señor, y usted mismo, Señor, el carácter suyo, Padre, su santidad es inmutable y permanece para siempre. Gracias, poderoso Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, bienvenidos a todos los que puedan estarnos escuchando ahora mismo y a los que puedan escucharnos en el futuro. Vengo de parte de Jesús en el Señor a darles este mensaje, esta enseñanza, corta enseñanza, que usted puede ver ahora mismo, aleluya, y que es una parábola que el Señor nos habló. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Colombia,
aleluya, altar en Cartagena de Indias, presidido por el profeta del Señor David Woodward. Y estamos en Cartagena con la finalidad de bendecir este lugar, bendecir esta tierra y predicar el mensaje de la santidad y de la justicia. Amén. Entonces, mi nombre es Emi Mauricio, aleluya, y espero que Dios te bendiga mucho con esta palabra, amén. Dice la palabra del Señor, dice que el Señor comenzó a enseñar en esa época, comenzó el Señor a enseñar, y nada más y nada menos da una parábola en la que nos habla el Señor acerca de una enseñanza que hoy es muy importante para nosotros también, para esta época, aleluya, porque la palabra del Señor siempre permanece, permanece, ella no cambia, ella siempre es la misma, aleluya. El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por los siglos eternos. Y las palabras que fueron dichas por el Señor todavía retumban hasta el día de hoy sobre nosotros los hombres, aleluya. Aunque somos diferentes generaciones, comparada con aquella, esta generación en la que estamos nosotros también necesita las palabras de Jesús, aleluya. También necesitamos la enseñanza y la instrucción del Señor. Y en nada difiere nosotros la generación de hoy con aquella generación. Las mismas demandas del Señor con esta generación, con aquella generación, son con esta generación. Y por esto las enseñanzas todavía prevalecen. Nuestro Señor Jesucristo todavía prevalecen y corren por toda la tierra. Aleluya. Y cada palabra que nosotros leemos, primeramente debemos tomarla para nosotros. Aleluya. Para nuestras vidas, para nuestro corazón, atesorarlas en nuestro corazón. Aleluya. Y por esto el Señor hoy Dios nos enseña en este momento dos características de dos hombres, aleluya, que se presentan delante de Él para adorarle. Y en una de esas dos categorías estamos tú y estoy yo. En una de esas dos categorías estamos los dos. ¿En cuál estás? ¿En la del fariseo o en la del publicano? Ahorita vamos a ver cómo es esto. Pero el Señor empieza primeramente dando a entender porque el Señor conoce los corazones de todos los hombres. Mi Señor y mi Dios, Él conoce todos los corazones, tu corazón y mi corazón, aleluya. Él sabe qué hay en mi corazón y en tu corazón, aleluya. Entonces, y en este tiempo el Señor comienza dando a entender algo, y es que esto es una problemática que se encuentra en todos los hombres. Y es que hay unos que se enaltecen y otros que se humillan. En esta categoría, en alguna de estas dos categorías estamos tú y estoy yo, aleluya. Entonces comienza el Señor a describir lo siguiente. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿El mensaje a quién iba? El mensaje iba realmente a un tipo de persona. Y este tipo de persona, el cual el Señor describe aquí y comienza a enseñar en una parábola, es aquellos que confiaban en sí mismos, aleluya, y menospreciaban a los otros, aleluya. ¿Y qué significa esto, mi hermano? ¿Qué significa esto? Dice la palabra confiar, aleluya. Yo estuve investigando la palabra confiar. Significa realmente aquellos que se persuaden a sí mismos, aleluya. Confiaban en sí mismos, se persuaden a sí mismos, se aseguraban a sí mismos, se acreditaban a sí mismos, asentían de sí mismos, descansaban con una certeza interna de sí mismos, aleluya, o se convencían a sí mismos, aleluya, con algún argumento, sea verdadero o falso, en las mentes de ellos, aleluya, de que ellos verdaderamente eran justos, aleluya. ¿Cómo así justos? Es decir, que tenían una propia justicia, es decir, que eran rectos, que eran buenos y que vivían una vida agradable a Dios. Aleluya. Pero fíjate que la palabra dice que ellos se convencían a sí mismos o descansaban con una certeza interna de sí mismos. Aleluya. O sea, en su propia opinión. Aleluya. En su propia opinión. Cuán peligrosa es nuestra propia opinión, nuestra naturaleza, nuestra mente, los pensamientos del hombre, el corazón del hombre. Aleluya. Que se inclina a tener su propia opinión. Aleluya. De que verdaderamente eran justos, de que vivían una vida agradable a Dios, aleluya, de que vivían una vida recta delante del Señor.
Pero no solamente esto, sino que también, dice la palabra, menospreciaban a los otros, dando a entender el Señor de que había poca estima, desprecio, poco favor, poca estima, poca consideración a los demás. Aleluya. Entonces, la característica por la cual el Señor Dios da esta palabra, primeramente dice lo siguiente: aquellos que verdaderamente se persuaden, se aseguran o tienen una certeza interna, aleluya, o se convencen a sí mismos a través de cualquier argumento. Los argumentos vienen de la propia opinión, aleluya, o cuando tú sacas un concepto de ti mismo, cuando tienes un concepto, tenemos un concepto de nosotros mismos y tenemos eso quiere decir que tenemos una opinión propia acerca de nosotros, aleluya, ¿sí? Pero no solamente eso, dice el Señor de que aquellos, y me voy a incluir yo ahí todos los que podamos incluirnos, de que confiaban, se aseguraban, descansaban sobre cualquier argumento, aleluya, sobre cualquier pensamiento, sobre cualquier opinión propia, aleluya, acerca de la justicia o acerca de la rectitud, o más bien hablemos acerca de la justicia propia o de una ley propia, aleluya, o una justicia propia, la cual me permite concluir de que soy justo o recto o agrado al Señor, aleluya. El Señor dice esto es un peligro verdaderamente inminente que se encuentra todo creyente, todo cristiano y todo hombre y toda mujer que quiere creer en Dios y que cree en Dios, aleluya. Si tú y yo creemos en el Señor, aleluya, hay un peligro de confiar en ti mismo, de asegurarte en ti mismo, de que verdaderamente, de acreditarte tú mismo, o de convencerte tú mismo, quizás por tus hechos, por tus obras, por todo lo que haces, ya, de que tú saques a conclusión una opinión propia, y que además de que tengas tu propia opinión, aleluya, te consideres completamente justo, recto y que tu vida es agradable al Señor. Amén. O aún puedes tener un argumento, o podemos tener cualquier argumento que nos permita, aleluya, verdaderamente creer de que el Señor Dios nos va a aceptar así tal cual como somos. O con cualquier pecado, etcétera, 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 cualquier situación que Él nos va a aceptar y que nosotros nos consideramos buenos delante de Él y delante de la sociedad. Amén. Entonces, una de las características de aquellos que verdaderamente se consideran justos a sí mismos o tienen la certeza interna, aleluya, de que verdaderamente están caminando bajo la justicia de Dios o realmente están caminando bajo el propio argumento o la opinión propia o la sabiduría propia de que verdaderamente estamos caminando delante del Señor en justicia, en rectitud, en agrado de Él, aleluya, es que también solemos considerar en poco a los que están a nuestro alrededor. Aleluya. Los consideramos pocos en nuestras iglesias, en los ministerios, en todas partes. Los tenemos en poco y quizás no los podemos tener en poco, quizás en nuestro pensamiento, pero quizás con nuestros hechos, todos los que podemos ver podemos tenerlos en poco. Aleluya. Quizás porque tienen poco conocimiento de la Escritura. Quizás porque no se ven mucho en la congregación. Quizás porque no oran mucho, no se nota que oren mucho. Quizás porque son iletrados, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera cosa. Porque quizás tienen poco conocimiento, son pocos letrados, son pocos estudiosos, son pocos instruidos. Cualquiera sea la causa, aleluya. Cualquiera argumento, opinión sobre uno mismo primeramente, ¿sí?, que nos considere justos o que nos lleve a elevar nuestra justicia y creer que somos mejores y creer que verdaderamente estamos agradando a Dios, nos llevará como consecuencia a que menospreciemos o tengamos en poco a los demás. Aleluya. Entonces mire que de esto habla el Señor, esas personas que tienen la certeza interna, de aquellos que tienen la certeza interna, si hay alguno entre nosotros que tenga esto, hay una certeza interna, aleluya, propia,
a base de argumentos, aleluya, propios, a base de mandamientos propios, de ley propia, o de que aún tú tomas la ley del Señor y yo tomo la ley del Señor y la tomamos propiamente para nosotros. Ahorita voy a explicar más detalle a eso, pero dejamos al Señor de la ley, dejamos al Señor de la palabra. Es decir, dejamos al Señor de la palabra, tenemos solamente la palabra del Señor, pero sin el Señor de la palabra. Tenemos al Señor que nos dio la ley, pero no tenemos el Espíritu quien da vida realmente a la ley. Aleluya. Entonces, si tú tomas y yo tomo la palabra del Señor, aleluya, si tú la tomas y yo la tomo, como método de justicia, realmente no nos servirá de nada, aleluya. Nos consideraremos justos a nosotros mismos y menospreciaremos a otros, tenemos poco estima, los despreciaremos, aleluya. Porque el enfoque verdaderamente serás tú mismo y seremos yo mismo y no los demás. Entonces, por eso el Señor dice y da una parábola, aleluya. Y esto tiene que ver con la vida de un creyente. Y Él comienza a dar dos tipos de personas. ¿Cuáles son estos dos tipos de personas? Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Número uno, nos hablan de dos hombres que cometen en el que el Señor Dios, ellos dos van a hacer una misma función. La primera cosa que el Señor nos muestra para darnos a entender acerca de aquellos que viven bajo la justicia propia y menosprecian a los demás, es que los dos tipos de hombres, los cuales viven bajo la justicia propia, bajo el agrado propio de los hombres, bajo el agrado propio de sí mismos, bajo consideración de sí mismos, y aquellos hombres que viven bajo la justicia verdadera de Dios y el agrado del Señor, realmente es que ambos hombres se presentan delante de Dios a adorarlo. Entonces, el Señor dice que hay dos tipos de hombres que realmente se presentan delante de Él para rendir el culto de la adoración. Y es que para la adoración se presentan estos dos tipos de hombres, aleluya. Uno que es acepto por el Señor y que es del agrado del Señor, y otro que es del desagrado del Señor y de la no aceptación del Señor. Dándonos a entender el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, de que hay algunos de que verdaderamente no son del agrado del Señor. Los que confían en sí mismos, los que tienen la certeza de sí mismos, de que son justos, de que ganarán el reino de Dios, de que entrarán en el reino de Dios. Aleluya, esos no son del agrado del Señor. Aleluya. Entonces existen dos tipos de hombres. Los dos se presentaban para adorar al Señor, para presentar la adoración al Señor, para ir delante del Señor, porque la oración es un acto de adoración. Ya, cualquier adoración es cualquier acto de oración o devoción a una deidad. Y en este caso nosotros nos presentamos delante del Señor para adorarlo y para alabarlo, aleluya, para presentarnos y orar. Orar es un tipo de adoración, aleluya. Entonces dice que hay dos hombres, se subieron al templo delante de la presencia del Señor a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El Señor Dios nos muestra otra vez dos tipos de personas, aleluya, y nos da un poco más detalles de este tipo de personas. Nos dice, uno es un fariseo y el otro es un publicano, aleluya. ¿Quién es el fariseo? Tenemos una concepción de que el fariseo era una persona mala, y sí sé que verdaderamente nosotros hemos escuchado que los fariseos eran hombres hipócritas, eran hombres que hacían, pero no, que decían, pero no hacían, enseñaban, pero no aplicaban. Y verdaderamente hay muchas cosas de los fariseos que son más cosas malas que las buenas, aleluya. Pero yo te voy a llevar un momentico a Mateo capítulo 23 para que puedas entender cómo el Señor Dios habló de los fariseos y cuál es la responsabilidad de los fariseos. Aleluya. Mateo capítulo 23 dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas, aleluya. Pero me voy a enfocar en esto que dice el Señor, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, aleluya. O sea, que el Señor Dios estaba diciendo que en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, en el lugar donde Moisés entregó la ley, aleluya, los responsables de llevar la enseñanza de Moisés eran los escribas y los fariseos, aleluya.
Ellos eran los responsables de enseñar al pueblo. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Ellos eran los que tenían de la forma más correcta o los más cercanos a la doctrina verdadera de la resurrección, la doctrina verdadera del arrepentimiento. Ellos conocían la doctrina del Señor, la enseñanza y la palabra de Dios. Eran los más cercanos, a diferencia de los saduceos. Aleluya. Los escribas y los fariseos eran los responsables de enseñar la palabra de Dios. Eran los más, aleluya, los más tradicionales en cuanto a la palabra del Señor. Ellos conocían la ley y ellos eran celosos de Dios y celosos de la ley, pero no lo eran lastimosamente conforme a la ciencia, conforme al verdadero conocimiento del Señor. Aleluya. Eso lo decía el apóstol Pablo. También nos habla el Señor que ellos eran legalistas y que ellos tenían su propia justicia y tenían una propia opinión. Y ellos buscaban más que agradar a Dios, agradarse a sí mismos y agradar a los hombres. Aleluya. Amén. Y otra persona que nos dice también, nos habla el publicano. El publicano, aleluya, era una persona que cobraba los impuestos para los romanos, pero tenían una fama de ser ladrones, traicioneros, eran ricos, se enriquecían. Ellos pagaban unos impuestos de la tierra a los romanos y cobraban mucho más de la cuenta a todos los que estaban en la tierra de Israel acerca de impuestos, y eran abusivos y ganaban mucho más de lo que ellos pagaban verdaderamente. Aleluya. Entonces, los dos adoraban al Señor. Los dos se presentaban. Uno, el fariseo, el religioso, el que tiene la palabra del Señor. Aleluya. Y otro, el publicano, el que quizás no tiene la palabra del Señor, ni tiene el conocimiento del Señor, o tiene poco conocimiento del Señor, pero es un pecador. Aleluya. Es un ladrón, es un traicionero, es un hombre que se enriquecía vanamente, codicioso, lleno de malos deseos. Aleluya. Era lo peor de la sociedad. Mientras que unos eran los religiosos, los que buscaban del Señor, los que tenían la fama de buscar del Señor, y los que muchos consideraban el ejemplo y lo seguían. Porque ciertamente ellos iban a las calles y muchos seguían a los escribas y a los fariseos. Era un ejemplo a seguir, aleluya, en esa época. Mientras que los publicanos, aleluya, eran el rechazo de la sociedad, porque se les consideraba como traicioneros al país, aleluya, como ladrones, aleluya, como aquellos que servían al imperio de la época y que buscaban empobrecer a todos los demás, a los hombres de ese lugar, aleluya. Eran muchos, eran ricos, eran traicioneros, eran ladrones, como lo venía diciendo ahorita mismo, aleluya. Entonces, estos dos tipos de personas se presentan a adorar al Señor. Los dos tipos de personas, ellos tienen conocimiento del Señor. Porque si el Señor nos dice que estas dos personas subieron al templo a orar, es que los dos tenían conocimiento y querían acercarse a adorar al Señor. O sea que el Señor nos está diciendo que estos dos tipos de personas, estas dos personas, aleluya, los que viven bajo la propia justicia y los que viven bajo la justicia de Dios, ambos tienen en su corazón el deseo de ir a presentarse delante del Señor Dios de toda la tierra. Amén. Aleluya. ¿Y qué podemos aprender de estos dos hermanos? O de estos dos varones, aleluya. ¿Qué podemos aprender realmente? Y lo vamos a aprender ahorita mismo mientras vamos desarrollando este tema, aleluya. Vamos con el primer hombre que nos dice lo siguiente. Dice, el fariseo se presentó delante del Señor. Y dice la palabra que puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Primera característica de una persona que aunque tiene al Señor y tiene el conocimiento del Señor, aleluya, pero se justifica a sí mismo, aleluya, o vive conforme a una justicia errada que no es la de Dios y que él considera que es la de Dios y que consideramos que es la de Dios, aleluya. Quizás nosotros podemos estar buscando al Señor con el conocimiento que el Señor Dios nos ha dado, con el que ha permitido que hayamos adquirido, aleluya. Y después de esto, aleluya, con el conocimiento que tenemos, aleluya, haya una trampa de ello, aleluya, y comencemos a vivir conforme al estándar no de Dios, sino un estándar propio, aleluya. Entonces, si esto ocurre, hay una probabilidad y un peligro.
todos los que nos queremos acercar al Señor, en una u otra manera queremos agradarle a Él. Pero existe el peligro de que verdaderamente tú y yo que conocemos al Señor, nos acerquemos a Él y el enfoque ya no sea Él, sino sean nosotros mismos. ¿Por qué lo dice? Dice el Señor, dice que Él dirigía su oración, dice que el fariseo puesto en pie, él iba a adorar al Señor. Él iba a ir delante del Señor. Él iba a orar al Señor. Él iba a adorar al Señor. Como tú y yo venimos a la iglesia y nos acercamos y cerramos la puerta y entramos a los lugares donde el Señor nos dijo que fuéramos, que cuando fuéramos a orar cerráramos la puerta y oráramos a nuestro Padre que está en los secretos. Aleluya. Pero entonces, ese momento de adoración, aleluya, el templo es el lugar que Dios estableció sobre el cual, aleluya, todos los hombres tenían que acercarse a adorar. Él se lo dijo a Israel. A Israel le dijo, yo tomaré una de las ciudades y pondré mi nombre en ella. Y todo el que quiera acercarse a mí tendrá que dirigirse a ella. Hoy no tenemos una ciudad física, un monte sobre el cual acercarnos, pero tenemos un monte en el cielo, el cual se llama el monte de Sión, en el que nos podemos acercar tú y yo, mi hermano. Aleluya, solamente por la sangre de Jesús de Nazaret, por el sacrificio de Jesús, por la justicia de Jesús, podemos acercarnos allá. Y el templo de Dios entre los hombres, hoy en día somos tú y somos yo. Aleluya, si estamos lavados con la sangre de Jesús y si obedecemos y guardamos los mandamientos del Señor. Aleluya. Ojo, estas dos personas, ellos tenían la palabra del Señor. Ellos tenían conocimiento del Señor, si no, no se acercaran a adorar al Señor. Ambos se acercaron a adorar al Señor. Ambos se acercaron delante del templo del Señor, del lugar al cual Salomón había dicho que todo el que viniera a este lugar, el Señor oraría y tendría en cuenta las oraciones de los hombres. Entonces, ellos conocían esto. Hoy tú y yo sabemos, aleluya, que se nos ha abierto un acceso al reino de Dios por medio de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y por medio de él podemos presentar súplicas, oraciones, rogativas delante de Dios el Padre y el Padre nos escuchará. Aleluya. Entonces, tú y yo realmente nos acercamos a adorar al Señor. Aunque no nos acercamos físicamente a un templo, a un lugar, aleluya, nos acercamos realmente por el Espíritu Santo a adorar al Señor en la oración. Entonces, mira lo que dice el Señor. Este hombre se dirigía al templo a orar al Señor Dios, pero mientras ejercía la oración, aleluya, dice la palabra que este fariseo estaba en pie, pero oraba consigo mismo. Aleluya. Oraba consigo mismo. Es decir, que la dirección de su oración, la dirección a quien él estaba hablando, aleluya, no era al Señor Dios del cielo. Aunque él iba a orar al Señor Dios del cielo. Sino que su oración completamente, antes de ser dirigida al Dios del cielo, estaba dirigida para sí mismo. ¿Por qué? Y lo decía al principio. Aleluya. Voy a dar un detalle más adelante ahorita mismo. Aleluya. Los hombres muchas veces tenemos una tendencia a mirarnos a nosotros mismos y a considerarnos a nosotros y a medirnos nosotros mismos. Miren lo que dice el libro de Juan. Aleluya. Y voy a tener aparte esto. El Señor Dios del cielo, Jesús, en el libro de Juan, capítulo 5. Aleluya. Capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 44. Dice el Señor, ¿cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Una de las características de los fariseos, de los escribas y del pueblo de Israel, aleluya, cuando vino el Señor, fue lo siguiente. Y es que ellos estaban acostumbrados, y nosotros también en esta época estamos acostumbrados, aleluya, a recibir gloria los unos de los otros. Y cuando se refiere a la palabra gloria, la palabra significa aceptación. Aleluya. Estamos buscando la aceptación de los hombres. Estamos buscando el reconocimiento, aleluya. Cumplir el estándar de los hombres, aleluya. Aún los hombres hoy en día hemos tomado las palabras del Señor, la Biblia, las palabras del Señor, y por eso existen las religiones. Es que tomamos las palabras del Señor, las tomamos como propias y apartamos al Señor y comenzamos a establecer una ley, unas normas, unos estándares
y los tomamos como propios, y si creemos que los cumplimos, aleluya, entonces nos justificamos por medio de lo que nosotros hacemos y no por medio de lo que realmente el Señor hace en nosotros. Entonces, buscamos gloria los unos de los otros, buscamos la aceptación, el reconocimiento, aleluya. Buscamos reconocimiento, aceptación, aprobación. Y por eso el Señor decía, y no buscáis la gloria de los hombres. Estamos tan acostumbrados a que buscamos la aprobación. Tenemos una vara con la que medimos y tenemos un estándar, y nuestro estándar es diferente al del Señor. Y mire que este hombre, aleluya, y si esto está en nuestras vidas, mi hermano, puede que esté en nuestras vidas. Tú y yo estamos con esa tendencia también. Nosotros tenemos la palabra del Señor y nos enorgullece tenerla, aleluya. Pero a veces nos enorgullece de la forma equivocada, aleluya. Y tomamos las palabras del Señor. Y tomamos y levantamos las palabras del Señor. Pero quitamos al Señor Dios de la palabra. Y dejamos las palabras sin el Espíritu, que fue en quien la inspiró. Y que nos da el sentido verdadero de todas ellas. Aleluya. Entonces, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros realmente confiar en el Señor y mantener una relación de fe con el Señor? ¿Cómo podéis tener una relación con el Señor de una confianza? Pues para el que se acerca al Señor, Dios dice la Escritura, debe creer que le hay. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradarlo. Aleluya. Entonces, recordemos, la fe es una confianza en aquel que tiene la capacidad, aleluya, en aquel que puede venir y tomar de ti, tomar el control de ti y poder, es una confianza en aquel que sabes que tiene mayor, que puede justificarte a ti, que puede hacerte santo, que te puede hacer puro. Aleluya. Entonces estos hombres oraban para sí mismos, la confianza de ellos estaba en sí mismos y tú y yo podemos tener este peligro de confiar en nosotros mismos. Entonces, si el Señor nos está diciendo esto, este hombre iba a adorar al Señor, tú y yo vamos a adorar al Señor. Pero en este punto, del momento de la adoración al Señor, de presentarnos, porque adorar significa presentarnos delante del Señor, aleluya, tu confianza puede estar o en el Señor, como el publicano, o en ti mismo, como el fariseo. ¿Por qué el fariseo tiene la confianza en sí mismo? Y era sencillamente por lo siguiente, mi hermano, era que él había tomado las palabras del Señor, él las tenía, pero había apartado al Espíritu Santo, al Señor Dios, aquel que da sentido a la palabra. Él comenzó a tomar las palabras y a guardarlas. Y comenzó a ponerlas como método de justicia y para confiar en sí mismo. Esto da solamente gloria a los hombres. Y por eso dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 44, ¿cómo podéis creer? ¿Cómo podéis tener una relación de fe? ¿Cómo podéis tener verdaderamente una cercanía con el Señor? ¿Cómo podéis recibir las cosas del Señor? ¿Y cómo podéis, verdad, ser aceptos delante de Él? Pues ustedes reciben gloria los unos de los otros, reciben la aceptación, la aprobación y el reconocimiento solamente de los hombres. Aleluya. Y no buscáis la aceptación, la aprobación, el reconocimiento del Dios que vive en los cielos. Si nosotros los creyentes de hoy comenzáramos a mirar al Señor, lo que piensa el Señor de nosotros y cómo Él nos mira, si pudiéramos tener los ojos del Señor, de cómo Él nos mira y cómo Él nos ve, aleluya, pudiéramos verdaderamente entender, aleluya, y cambiar aún incluso nuestra propia vida. Pero estamos todavía pero si tenemos los ojos de los hombres, recuerden que Él no es hombre para que mienta. Él no tiene naturaleza humana. Él no puede compararse a los hombres, aleluya. Los pensamientos de Él son más altos que los nuestros y su sabiduría es mucho más alta que toda sabiduría de nosotros los hombres. Entonces, no buscamos la gloria que es del Dios vivo, aleluya. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Aleluya, no es vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí porque de mí escribió él. Pues si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aleluya. Entonces, la dirección de la oración, aleluya, aunque era para el Señor, en el corazón del fariseo, él sabía que esa oración iba para el fondo de sí mismo. Aleluya. Él era su propio Dios. La gloria era de sí mismo. Él reconoce, él tenía una propia aceptación de sí mismo. Y este es el peligro que tiene un creyente, un cristiano, aleluya, a la hora de venir delante del Señor. Y es que tiene una aceptación de sí mismo, de las capacidades que tiene, de la palabra que ha recibido, del conocimiento que ha recibido,
de la promoción que el Señor Dios le ha dado a él, de los dones que el Señor Dios le ha dado, de la liberación y la salvación que el Señor Dios te ha dado y que crees que quizás nunca la vas a perder, de creer verdaderamente que eres de alta estima para el Señor y que porque eres de alta estima, aleluya, el Señor quizás a ti no te puede desechar, aleluya, sino que Él siempre te va a esperar, aleluya. El tener un estándar equivocado del Señor, el creer que quizás el Señor decir, el Señor me dejará, el Señor, si yo lo dejo, Él nunca me deja, Él siempre está conmigo. Mentira. El Señor dice que el rey David le dijo a Salomón, le dijo al 7, si le siguieres Él, aleluya, y dejar de mirarnos a nosotros mismos, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Realmente, mis hermanos, este fue el peligro de los fariseos. Los fariseos tuvieron este gran peligro, aleluya. Y ellos tomaron la palabra del Señor. Hoy tú y yo tenemos la palabra del Señor. Pero la palabra que hemos recibido del Señor, aleluya, ellas son espíritu y son vida. Ellas deben vivificarnos, aleluya. Ella debe alumbrar nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra mente y nuestros ojos. Aleluya. Entonces los fariseos son un tipo de personas que sabían y que tenían gloria propia. Tú y yo debemos deshacernos de la gloria propia que pudiera traernos a nosotros la profesión del Evangelio. Esta profesión del Evangelio, de ser maestros, de ser pastores, de ser ministros, aleluya, del Señor y de ser creyentes del Señor, esta profesión, aleluya, esta profesión que ejercemos, al que el Señor Dios nos ha llamado, aleluya, no tiene que ver con gloria propia de nosotros hombres. No tiene que ver con que tú y yo seamos mayormente estimados, aleluya. Ni que vayamos creciendo en la estimación y en la autoestima de nosotros, aleluya. Porque el sentir de esta naturaleza humana, aleluya, es totalmente contrario al sentir del Espíritu Santo del Señor. Entonces, esta naturaleza humana solamente puede hacernos engañarnos. Este corazón que tenemos es totalmente engañoso. Es el Señor que Él lo conoce. Aleluya. Él tratará de vivir de manera independiente del Señor. Él tratará de verdaderamente que tú y yo nos fortalezcamos en nosotros mismos, en nuestra humanidad, y que comencemos a dejar al Señor. Aleluya. Dice, esto es un peligro. Hermano, pudieras tú y yo estar orando al Señor, o estando en oración al Señor, y sin darnos cuenta, orando para nosotros mismos. Cuando tu enfoque completamente comienzas a orar y estás mirando al cielo y comienzas a ver que todo se enfoca en ti, que todo te enfoca en nosotros. Aleluya. Las oraciones que hacemos al Señor a nosotros. Cuando pedimos cosas para nosotros. Cuando son de nuestros malos deseos. Dice el Señor, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Será que cuando llegamos al Señor nuestro Dios hay algo que nos deleita más a nosotros de lo que puede deleitar al Señor? Aleluya. ¿Será que hay algo más que nos contenta a nosotros cuando estamos en oración que lo que puede contentar al Señor? Y es que en medio de la oración pareciera que el Señor nos dijera que hay una lucha entre dos dioses, entre el Señor Dios verdadero y otro Dios que se llama tú mismo y nosotros mismos. Y este yo debe ser derribado, aleluya. Por eso dice el Señor en su palabra, dice que el apóstol Pablo decía y el Espíritu Santo nos declara de que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quien debe vivir en mí es Cristo. Aleluya. De modo que la vida que vivo ahora en la carne, en nuestra naturaleza humana, la vivimos por la fe, por la confianza. Aleluya. Por la dependencia en el Hijo del Señor, Dios del cielo y de la tierra, quien murió y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Amén. Entonces, este fariseo estaba de pie, aleluya, dirigía su oración a sí mismo, él era su Dios, él sabía que la gloria, el reconocimiento y la aceptación de sí mismo, aleluya, era por causa de que tenía la ley del Señor, pero había separado la ley del Señor Dios del cielo, aleluya. ¿Y cómo lo hacía? Mire por qué tomó la ley. Dice la palabra de Dios, dice de que él decía de que él no es como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano,
Aleluya. La ley nos decía y nos dice que no debemos adulterar. La ley nos dice que no debemos ser injustos, que no debemos ser ladrones. Aleluya. Y nos hablan de pecados morales. La justicia tiene que ver con los demás. El adulterio tiene que ver también con los demás. El robo tiene que ver con los demás. Aleluya. Etcétera, etcétera, etcétera. Él tomó la ley del Señor. Estas son palabras que dice la ley del Señor. El conocimiento del Señor estaba en el publicano. Él era su Dios. Entonces él tomó esta ley y la adaptó como una ley moral para sí propio. Él sabía que realmente no estaba bien. Hermanos, pero aquí es donde está el peligro. Y esto nos dice el Señor. Tú y yo podemos conocer, hay cosas que no le agradan al Señor. Y no las hacemos no porque no le agraden al Señor, sino porque quizás sabemos que son malas. Y esto quita totalmente gloria al Señor y reconocimiento a Jesús. Esto te da reconocimiento a ti y a mí. Porque más nos importa a nosotros realmente, más que la gloria del Dios viviente, aleluya, quien es pura, sin mácula, sin mancha alguna. Entonces debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos, de nuestra capacidad, de lo que el Señor Dios quizás, aleluya. Si nos vamos a gloriar nosotros, gloriémonos en lo que el Señor Dios hace en nosotros, en lo que el Señor, cómo el Señor Dios obra en nosotros, cómo Él nos está edificando, cómo Él nos está santificando, aleluya. Si el Señor Dios nos usa, gloriemos cómo Él es engrandecido si nos está usando. Él en todo debe ser engrandecido, aleluya, y no nosotros mismos. Amén. Este es un tipo de persona. Cuando este peligro está, aleluya, el Señor dice que podemos menospreciar a otros. Y mucho más, mis hermanos, que el Señor nos dice que menospreciaremos más a aquel verdaderamente que busca la justicia de Dios. ¿Te parecerá poco la justicia de Dios, del otro? ¿Te parecerá poco si ves a la otra mujer con faldas largas hasta los tobillos? Te burlarás de ella. Porque tienes tu propia justicia en la que tú dices que no es hasta la falda larga, que no es necesario, que solamente hasta las rodillas. Es un argumento propio que tú crees que es de la justicia de Dios, pero es tu propia justicia. Aleluya. Creerás completamente, dirás que no mirarás dos veces a una mujer, con una sola mirada de pronto no pecas, pero el Señor dice que solamente con una, y si tú codices y algo de codicia en tu corazón, mal deseo en tu corazón, entonces ya has caído. Aleluya. Pero entonces quizás estamos engañados. Amén. Entonces, el fariseo estaba en pie, él sabía la ley de Dios y se comparaba como el publicano. Tenía una justicia propia, diciendo que él ayunaba 2 veces al día, 2 veces en la semana, y daba diezmos de todo. Era obediente a la ley del Señor, pero era desobediente al Señor mismo de la ley. Aleluya. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Gálatas capítulo 5, con respecto a esto, nos dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Aleluya. ¿Qué nos está hablando el Señor? Dice que aquel que confía en sí mismo por la ley, por las obras de que te llevan a justificarte delante del Señor, aleluya, que te hacen creer que eres santo, que eres puro, aleluya, que eres limpio delante de Dios y delante de los hombres, de que realmente estás confiado de que vas a entrar al reino de Dios, de que eres salvo porque recibiste a Jesús. Solamente recibiste a Jesús un día, hicimos una oración y recibimos a Jesús, y que llevamos una vida que creemos que es consecuente con la que Él pide, porque tenemos su palabra, aleluya. Entonces dice la palabra que tu justicia la buscas por tus propios medios y que te has desligado de Jesús. Ya no necesitas a Jesús. ¿Para qué vino Jesús a morir por ti? No necesitabas que viniera Él. Aleluya. Ni necesitabas que te enseñara el camino. Aleluya. Dice la palabra que de la gracia habéis caído, o sea, del favor de Dios. Pues nosotros, y aquí está el publicano, nosotros, y yo creo que aquí ojalá todos seamos publicanos, aleluya, publicanos. Y de hecho yo creo, mis hermanos, perdónenme que me vi un poco, pero yo creo
que delante de muchos realmente que buscan al Señor, estamos siendo tenidos por poco como engañadores, pero yo digo acá, pero veraces, como ladrones, pero sinceros, honestos, aleluya, irreprensibles en esa parte, aleluya, como mentirosos, como falsos, aleluya, siendo menospreciados como pocos, aleluya. Amén. Los que esperamos la justicia por el Espíritu, aleluya, como dice aquí. Nosotros que aguardamos por la fe, por la confianza en Él, aleluya, esa justicia. Somos tenidos por poco. Los grandes, los que ya son ministros del Señor, ellos tienen mucho conocimiento, aleluya, y emiten juicios de nosotros. Somos tenidos por poco, por engañadores, por una falsa iglesia, por unos falsos ministros. Yo he visto esto, mis hermanos, aleluya. Pero gloria a Dios, mis hermanos. Gloria al Señor, que así sea. Prefiero humillarme delante del Señor y que nos humillemos delante del Señor y que nos consideremos eso y mucho más de lo cual nos pueden decir o nos pueden emitir, aleluya, cualquiera que nos consideremos eso. Es más, podamos decirle a ellos, decirle si somos falsos, decirle, Señor, quizás en mí hay mentira, quizás en mí hay mal, aleluya. La actitud del publicano. El publicano decía, aleluya, estando lejos el publicano, lejos, aleluya, lejos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente nos sentimos muchas veces lejos del Señor? O cuando venimos delante de Él sentimos que no debemos acercarnos delante de Él. Aleluya. Y no quería ni siquiera aún alzar los ojos, pues no se consideraba digno de aquello. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Y aquí es donde culminaré el mensaje, mis hermanos. Este hombre publicano también conocía la palabra del Señor. Él conocía las demandas de Dios. Y reconocía que las demandas del Señor para con los hombres eran inalcanzables por nosotros. Aleluya. Él quizá era malo. Él sabía que era malo. Aleluya. Él sabía todas las fallas que tenía. Pero dice el Señor que él se ponía de lejos. Y no quería ni alzar los ojos al cielo. Esa humillación, se iba al polvo. Y él decía, Señor, yo sé propicio que yo soy pecador. Y una de las cosas que hace una persona que se humilla delante del Señor es que reconoce su condición pecaminosa. Reconocer nuestra condición pecaminosa. El libro de 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante nos dice, aleluya, que el que dice la palabra del Señor, permítame recuerdo, dice que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Y lo que hizo el fariseo es presentarse delante del Señor y con su actitud delante del Señor, con su oración que presentaba delante del Señor, donde no había arrepentimiento, donde no había dolor y contrición por el pecado, donde él ni siquiera se había dado cuenta de su condición pecaminosa, la cual lo separaba del Señor. Hoy tu condición y mi condición pecaminosa es enemiga del Señor. El cuerpo en el cual nosotros estamos son enemigos del Señor. La naturaleza, la carne en la cual nosotros estamos es enemiga. Hay una enemistad. La espada del Señor la ha levantado contra la carne. Y la carne levanta también sus armas contra el Señor. Aleluya. Entonces, ¿cómo la carne puede ponerse y justificarse delante de Dios? ¿Cómo nuestra naturaleza puede pararse delante de Dios? Tú y yo no podemos confiar en nuestra naturaleza, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestro corazón, ni en nuestra propia opinión. Tú y yo no podemos tomar las palabras del Señor como propias, aleluya, y establecer un estándar de justicia propio para creyendo que vamos a agradar al Señor con eso. Jamás. Aleluya. Esto hizo el publicano. Por eso el publicano no derramó ni una gota, ni una lágrima de sus ojos.
Si tú y yo no botamos lágrimas en nuestros ojos cuando venimos delante del Señor, es porque todavía estamos de pie delante del Señor, orgullosos, confiando en nuestra naturaleza y de que podemos alcanzar a estar delante del Señor, y el Señor Dios nos rechazará. Aleluya. El Señor Dios nos rechazará. Sea quien seas. Seas un pastor, un ministro, un evangelista. Seamos cualquier persona, grande o pequeño. Él ha establecido un orden en la adoración. Y una forma por medio de la cual podemos acercarnos delante de Él. Y entender primeramente, como dice Juan, el que dice, aleluya, que no tiene pecado, le hace a Él mentiroso. Y Él vino, aleluya, a quitar los pecados de en medio. Pero ahora cualquiera dice, no, no es decir, no es declararlo con nuestra boca, es decir, el que dice, no es eso, el Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando del decir, y que tú declaras, es que tú comienzas a comportarte como si no tuvieras pecado. Y Él es luz, y en Él no hay ninguna tinieblas. Aleluya. Entonces, esto hizo el fariseo. Hermanos, qué peligro tan grande es que tú tienes la palabra, y esto es lo que el diablo usa. Y esto fue lo que el diablo hizo con Adán y Eva. Él buscó que las personas fueran independientes sin Dios, tomaran el mandamiento, y por eso les presentó el mandamiento de Dios. Y les dijo cierta verdad, que verdaderamente sus ojos serían abiertos. Aleluya. Porque usted ve que al final dice el Señor que los ojos de ellos serían como Dios. Y el Señor Dios al final dice el capítulo de Génesis, capítulo 3, al final él dice, el hombre es como uno de nosotros. O sea que las palabras del Señor Dios, Satanás las tomó y engañó a Eva, aleluya. Y a Adán, y los engañó. Y tomó la palabra y les puso un estándar propio, y ellos creyeron que podían vivir con las palabras del Señor, pero sin el Señor, independientes de Dios. Entonces, ahora, mis hermanos, tú y yo, estos son los tipos de personas que hay hoy en día en nuestras iglesias y nuestras congregaciones. Nosotros, ¿cuándo fue la última vez que nos quebrantamos delante del Señor? Aleluya. ¿Cuándo vinimos delante del Señor antes de venir a danzar y a bailar y a hacer tantas cosas, verdaderamente a humillarnos y tirarnos toda la iglesia en el piso de rodillas, o tirarnos nosotros ahí y decir, Señor, somos pecadores? Nuestra condición pecaminosa nos aparta de ti, nos separa de ti, es enemiga de ti, aleluya. Aleluya. Y ella muchas veces nos engaña. Amén. Entonces, el publicano, aleluya, él comenzaba a entender este pecador. El primer hombre no entendía este principio. Él vivía como si no tuviera pecado, se justificaba a sí mismo. Y hoy nosotros, los creyentes de esta época, vivimos como si no tuviéramos pecado. Aleluya. Vivimos en la desnudez, aleluya, todavía nuestra desnudez, en nuestra forma de vestir, como si no tuviéramos pecado y fuéramos aceptos delante del Señor. Aleluya. Presentamos la adoración al Señor de forma humana y no conforme al Espíritu. Ponemos nuestros esfuerzos propios para acercarnos al Señor y para acercar a los demás al Señor, para que todos puedan adorar al Señor, y le damos la gloria solamente al hombre, a la carne, a la humanidad, y Dios no se lleva ninguna gloria. Aleluya. Entonces, el Señor Dios del cielo nos está diciendo que el publicano estaba lejos por su condición pecaminosa. El primero estaba en pie, firme, aleluya. El segundo, no pueden levantar los ojos al cielo. No somos dignos de levantar nuestra mirada al cielo, mis hermanos. El Señor Dios es muy santo, es muy puro. Él es totalmente separado de nosotros, de nuestra humanidad, nuestra naturaleza, de lo que nosotros creemos, y aún la imagen de que tenemos de Dios quizás es un poco distorsionada, aleluya. Porque quizás, aleluya, lo vemos de manera humana. Amén. Entonces, dice que él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y la palabra que nos dice propicio, aleluya, significa, por favor, expía mi pecado. Por favor, trae la reconciliación. Hazme acepto a ti, Señor. Cuando tú y yo nos acercamos en este tiempo que estamos queriendo buscar del Señor, es tiempo de que comprendamos, aleluya. De que si tú comienzas primeramente, aleluya, a mirar tu condición que te separa del Señor,
Aleluya. La condición pecaminosa, el pecado que está en nuestra carne. Aleluya. Entenderás que será la justicia de Dios y Él es el quien te puede salvar y obrar su mano. Aleluya. Tu confianza está en Él, en todo lo que Él puede hacer y en todo lo que Él, aleluya, puede venir y limpiarte a ti. Aleluya. El arrepentimiento, la justicia. Aleluya. Sé por mí, soy pecador. En mí se levantan, los miembros míos se levantan como enemigos tuyos. Y ellos deben ser subyugados, deben ser llevados a tierra porque son tus enemigos. Aleluya. Amén. Y dice el Señor, os digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro. Este último, la palabra justificado, aleluya, significado como justo, inocente, delante de los ojos de Dios. Este tuvo la aceptación del Señor. Hoy tú y yo podemos tener la aceptación de nuestro Señor y nuestro Dios. Solamente si nos humillamos delante de Él. Y si ahorita mismo, antes de terminar, aleluya, podemos ser declarados. Hoy será que eres declarado por el Señor Dios como justo, como un buen cristiano, como santo. O todavía los otros cristianos de la calle y los hermanos todavía te ven como un gran hombre de Dios. Te ven como un hombre que ora bien, te ven como un hombre que sabe predicar, te ven como un hombre irreprensible y justo y tú crees que también lo eres. O ellos te ven como poca cosa, porque todo aquel que busca la aprobación del Señor Dios jamás va a tener la aprobación de los hombres. La naturaleza humana no busca agradar al Señor. Y los que se aferran a esta naturaleza y a este mundo y a la carne y a sus deseos, no van a poder entender ni comprender los métodos del Señor y la justicia del Señor. Aleluya. Antes los van a menospreciar. Lo más seguro de que tú estás agradando al Señor es que vas a ser menospreciado, tenido en poco. Aleluya. Por aquellos, aleluya, que creen que están viviendo en la justicia de Dios, pero viven en su propia justicia. ¿Cuántos nos han hablado, mis hermanos? Yo he escuchado muchos, pero ven acá, si yo soy intercesor, si yo llevo tanto tiempo, yo no tengo necesidad de arrepentirme. Ya yo me arrepentí hace mucho tiempo. Cuando recibí al Señor ya no tengo necesidad de arrepentirme. No, hermano. Usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que se levanta contra el Señor. Aleluya. Y usted y yo debemos librar una batalla contra el pecado. Porque el pecado te condenará y me condenará si tú y yo no peleamos contra él. Y la única forma que podemos pelear es que Jesús de Nazaret, el Mesías, el Señor, el Salvador, el Redentor, el victorioso, el que venció, aleluya, el que subyugó la carne, el que subyugó el pecado, el que lo mató, lo asesinó, lo quebrantó, lo dejó vuelto añico, lo cogió y lo pisó, le puso el pie en la cabeza y lo estripó y lo derribó y lo condenó, aleluya. Si Él no viene en nosotros, aleluya, y nosotros no vamos de la mano de Él, jamás podremos vencer, aleluya. Entonces, Él dice que este fue justificado, el Señor Dios lo justificó. La aprobación de Dios vino sobre Él. Hermanos, ¿será que tú hoy en día estás buscando sacar una sonrisa al Señor Dios? O todavía quizás estás buscando sacar una sonrisa a tu pastor, a tu hermano, a tu hermana en la fe. Aleluya. Al evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea. Aleluya. A los escribas y los fariseos de esta época. Hay muchos escribas y fariseos. Los que llevan la palabra hoy tienen la naturaleza de los escribas y fariseos. Por eso no hay poder de Dios en las iglesias. Aleluya. Por eso no tenemos el poder de Dios quizás. Yo también me incluyo ahí. Por eso no hay avivamiento. Por eso no hay un despertar espiritual. Lo que se mueven son otras cosas que no son del Señor. Aún en las iglesias de sana doctrina. Amén. Hermano, y dice al final, este último descendió justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Ve, hermano, cualquiera que se humilla será enaltecido hasta el reino de Dios, pero cualquiera que verdaderamente se enaltece aún en esta tierra y cree y no vive conforme el Señor Dios lo dice y no se humilla delante, sino que busca estar exaltado, porque el que no se humilla es porque permanece en pie. Ese será humillado hasta
profundidades del infierno. Aleluya. Aleluya. Porque ninguno que intente vivir por justicia propia delante del Señor podrá agradar al Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, hoy el llamado es este. En este tiempo de dificultad, donde estamos hoy en día así viviendo el tiempo de juicio de Dios, donde Dios está juzgándonos, aleluya, y tenemos que ser prudentes y no tenemos que tentar al Señor, porque Él ha enviado el juicio. Él puede tocarte a ti, la enfermedad puede tocarte a ti, me puede tocar a mí también, pero seamos sabios en esta época y vivamos bajo la humillación del Señor, porque este juicio que Dios ha traído es para juzgar el pecado también, y cuando el Señor Dios juzga el pecado, los moradores de la tierra aprenden justicia, lo dice el libro de Isaías capítulo 26. Entonces, 26 y Jeremías 10. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer esto. Tenemos que humillar, tenemos que arrepentir. Y esto es un don que viene de Dios. Aleluya. Porque el Señor Dios tiene que derribarnos a nosotros, nuestra naturaleza. Esto es un don que viene de Él. Nosotros no podemos ni siquiera arrepentirnos si no Él no pone realmente en nosotros la ayuda, si Él no nos ayuda. La justicia viene por Él, no por nosotros mismos. Aleluya. Por eso hoy, mis hermanos, les digo esto. Vamos a arrepentirnos. Vamos a confesar nuestra autodependencia, nuestra autoestima. Aleluya. Aleluya. Nuestras propias opiniones de mí mismo, de ti mismo. Aleluya. Desechémoslas. El apóstol Pablo decía que él tenía mucho de qué jactarse, pero todo lo tenía por basura. Hoy tú y yo también tenemos que tener todo por basura. El conocimiento que tienes en el Señor, tenlo por basura. Aleluya, si el Señor, si ese conocimiento no te ha transformado, si ese no te lleva al arrepentimiento, a la justicia, a vivir en la humillación del Señor, aleluya, entonces tenlo por basura. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, hoy nosotros estamos en esta situación, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Este momento es de humillación. Los que van a irse en el rapto son aquellos que verdaderamente, aleluya, se humillan delante del Señor. Aquellos que se consideran a sí mismos como los pecadores más viles y menospreciados de esta tierra. Aleluya. Más viles y menospreciados de esta tierra. Aquellos que se consideran a sí mismos como lo peor de esta tierra. Con esta carne que somos capaces de hacer cualquier cosa, como realmente aquello que ofende al Señor. Aleluya. Que no tiene posibilidad alguna y que solamente, aleluya, la reconciliación y el que Él sea propicio a nosotros viene solamente por medio de Él. Amén. Solamente por medio de Él. Entonces, mis hermanos, es momento que nos comencemos a parar de lejos como el publicano. Y comencemos a mirar que no somos dignos ni de levantar nuestra cabeza al cielo en este tiempo. Antes todos los que van, por los que el Señor va a venir, ninguno de los que van a entrar al reino de Dios en el rato son dignos de entrar allá. Somos dignos de entrar allá. Verdaderamente, aleluya, el único que nos puede dignificar es el Señor. Está en manos del Señor. Está en la aprobación del Señor, en la vida aprobada del Señor, en la aceptación que el Señor tiene de ti, en la complacencia que el Señor tiene de ti, de que tú puedas entrar al reino de Dios. Por eso busca complacerlo, busca que Él sea complacido y saque una sonrisa en la boca del Señor y no saque la sonrisa en la boca de los hombres. Seguramente mientras el Señor sonríe, aquí abajo en la tierra, aún los más cercanos, tu esposo, tu esposa, cualquiera que está más cercano, y aún cuando busca el Señor, pastor, pastora, evangelista, cualquiera, aleluya, que está en esta tierra, ellos no van a tenerte en aprobación, ellos van a tener caras tristes y enojados y te menospreciarán, porque así lo dijo el Señor. Aleluya. Porque el fariseo deshonraba al publicano, lo menospreciaba, lo tenía en poca estima, aleluya, pero era grande delante de los ojos del Señor. Hoy yo te invito, mis hermanos, hoy que puedas ser un grande y famoso en el reino de Dios, no en esta tierra. Que verdaderamente seas conocido en el reino de Dios, no conocido en esta tierra. Aleluya. Seamos conocidos por Él. Hoy te invito a que ores conmigo, aleluya. Y vamos a orar delante del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar a Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, Padre. Señor mi Dios, yo te pido que nos ayudes, mi Señor, porque nosotros no somos dignos ni siquiera de levantar nuestra mirada al cielo, ni llevar la palabra santa en nuestras bocas, Señor. Padre, yo te pido, mi Señor,
que nos limpie y nos purifiques. Acuérdate que somos pecadores, Señor, y nuestra naturaleza nos lleva al mal muchas veces, Señor. Mi Señor y mi Dios, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte, Padre? De este cuerpo que no te agrada, mi Señor, de esta naturaleza que es perversa, corrupta, y de nuestro corazón, Señor, que es desviado, que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Tu palabra dice, mi Señor, de que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia ni en nuestra propia opinión, sino que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón, que pongamos nuestra confianza y nuestra dependencia de Él. Y Él perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, yo te doy gracias por esta poderosa noche que me has permitido enseñar, mi Señor. Y Señor, si dije algo que no era tuyo, Padre, por favor, quítalo en medio. Pero establece tu pueblo, mi Señor, que escucha, y estableceme a mí también y perdónanos, Dios mío, danos el arrepentimiento, Padre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Yo te doy gracias, Padre, en este momento, y te doy la gloria y te doy la honra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Llévate la gloria, llévate la honra, llévate todo el poder y toda la majestad, mi Señor. Porque usted debe ser engrandecido, Señor, y debe ser exaltado, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Rey de Gloria, aleluya. Gracias, mi Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Hermanos, este es un tiempo de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. En tiempo de arrepentimiento, de justicia, de que podamos ser justificados por el Señor. Y hermanos, ahora que el Señor viene, ¿cuánto más debemos estar en nuestras casas ahora humillados? Humillados delante del Señor, buscando agradarle a Él, buscando que Él se agrade de nosotros, aleluya. Oh, mi Señor, aleluya. Que escudriñe en nuestros corazones y mire si en nosotros hay algún camino torcido. Y si la gloria no se la está llevando Él, sino nosotros mismos o los hombres, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer un llamado a un arrepentimiento general. Nosotros, la congregación, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre. Bendecimos tu gran nombre, Señor. Y le envío un saludo a los hermanos que nos pudieron ver, que más que ver el mensaje y mirarnos, es que podamos volvernos al Señor. En este tiempo de vida el Señor ya viene y ya Él pronto va a venir, aleluya. Te invito a que puedas acercarte a Jesús, que puedas decir, me arrepiento, Jesús, ayúdame a seguirte. Es un don de Él seguirlo, aleluya. Y Él está dispuesto a ayudarte porque Él dijo que Él es el más interesado en salvarnos a ti y a mí. Vamos a darle lugar a Él. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Vamos a ser obedientes a Él. Vamos a humillarnos delante de Él en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Que el Señor Dios les ayude. Y que el Señor me ayude a mí también. Y que podamos entrar al reino de Dios. Porque son muy pocos los que van a entrar. Muy poquitos. Muy pocos. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Shalom.